A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la comunidad en general. Bienvenidos a Sin Rodeo. Hoy continuamos con una edición especial sobre los temas en derecho médico. En el programa de hoy hablaremos de la responsabilidad médica en suicidio por la IPS. Nos acompaña Germán Adolfo Boada y quien les habla, Dolis Rodríguez, estudiantes de 9º semestre del programa de Derecho del Campus Neiva. Como invitado especial se encuentra el docente Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, quien imparte la asignatura de responsabilidad médica. El doctor Jesús Andrés Ramírez Zúñiga es doctorando en Derecho y magíster de la Universidad Externado de Colombia, especialista de Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Cooperativa de Colombia, enfermero y abogado de la Universidad Surcolombiana. Bien sabemos que la responsabilidad médica es un área nueva del derecho y que se encuentra en desarrollo en nuestro país, debido a que no podemos desconocer los diferentes daños que se puedan generar en ocasión a la práctica médica. En el medio jurídico colombiano hay un gran desconocimiento de la responsabilidad civil médica y lo único que se menciona aisladamente es que la obligación del profesional en el área de la salud se encuadra igual que la del abogado, en las llamadas obligaciones de prudencia o de medio. ¿Sabía usted que las instituciones de salud dentro de la atención en general de los pacientes cumplen una posición de garante? La Sala de lo Contencioso Administrativo en una de sus sentencias encuentra que las previsiones del artículo 2347 del Código Civil, donde se señala que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Entonces, ¿esto qué quiere decir, Dolis? Que cuando vamos a una institución en salud, llámese clínica, IPS, hospital, ¿tienen que responder por nuestra integridad física si somos hospitalizados? Así es, Germán. Por ejemplo, en una situación de hospitalización como la que tú acabas de nombrar, en la cual los pacientes muchas veces son sometidos a la espera de la realización de exámenes o de aplicar un tratamiento con la finalidad de obtener a través de esto la mejoría de su sintomatología presentada, implica que la institución de salud, el ejercicio de la custodia temporal sobre este paciente. O sea, esta custodia es como la que muchas veces ejerce uno como padre sobre sus hijos, ¿algo así? Es algo así, es muy parecido y similar. Esta es la razón por la cual durante la permanencia al interior de un centro hospitalario o en los traslados que deban cumplirse por orden médica emitida por esta misma entidad, existe un deber de cuidado que obviamente surge de la relación de subordinación existente entre la IPS que esté prestando el servicio y el paciente. Hagamos una pausa aquí, Dolis. Es muy importante que todo esto quede muy claro a toda la comunidad, es decir, que la institución de salud debe brindar una garantía en la seguridad del paciente. Esto quiere decir que ellos deben tomar las medidas necesarias para que un paciente se cause una lesión, como cuando escuchamos que el paciente se cayó de la cama, que se enredó en los cables y resbaló. Esto hace parte de las garantías que debe brindarnos la institución en salud. Así es, mi querido Germán. Esta tendría el compromiso traducido en la responsabilidad a su cargo de impedir que el interno actúe de forma imprudente, máxime cuando, como se ha advertido, por las secuelas de la patología presentada podían esperar reacciones anormales en la personalidad del individuo. De hecho, en el tema que vamos a tratar hoy, que es de responsabilidad
que puede tener una institución de salud cuando el paciente se suicida dentro de sus instalaciones. O sea, Dolis, entonces las instituciones que nos prestan servicios a nuestra salud pueden quedar implicadas en algún tipo de responsabilidad civil por la muerte de alguien que decidió quitarse la vida por sus propios medios y en sus propias instalaciones. Así es. Si la institución de salud no demuestra que realizó todas las medidas que debe realizar con el fin de brindar seguridad al paciente, tendría que responder civilmente. ¿Por qué? Por no tomar medidas en estas circunstancias. La mayoría de los pacientes que deciden quitarse la vida por lo general son personas que padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental o psiquiátrico. Por lo tanto, siempre dan indicios. Y esto se traduce como la custodia de la que hablábamos anteriormente, la que ejerce el padre sobre su hijo. Un papá, un padre de familia responsable, no dejaría solo a su hijo de 3 años en un 9º piso. ¿De quién sería la responsabilidad en caso que ese niño se lanzara al vacío? A continuación me gustaría dar a conocer una sentencia que fue proferida por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 3, subsección A. Esta fue proferida el 23 de noviembre del 2016 en Bogotá. La demandante fue la señora María Estela Arias Soler, en contra de la S. Hospital Universitario Departamental de Santander. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Bucaramanga el día 17 de mayo del 2007, en las instalaciones del Hospital Universitario de Santander, cuando un paciente identificado como Andrés Fernando Soler se lanza desde el 9º piso en donde se encontraba hospitalizado, ocasionando su muerte. Andrés Fernando Soler había ingresado a este centro hospitalario el 30 de marzo del 2007 y su motivo de ingreso fue por unas heridas por arma de fuego que le había ocasionado el Ejército Nacional de manera desproporcionada y excesiva, cuando accionaron sus armas de dotación en propósito de que dejara de conducir un vehículo que supuestamente había robado a su hermano, en el que se movilizaba en contravía cerca de las instalaciones militares. Los disparos de fusil averiaron el automotor e impactaron el cuerpo del señor Soler, quien por la gravedad de las heridas que sufrió fue llevado al Hospital Universitario de Santander. Los anteriores hechos fueron a causa de la enfermedad psiquiátrica que sufría este señor. Hacía años atrás había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, de la cual se encontraba en ese momento en tratamiento. Debido a las heridas ocasionadas, fue ingresado al área de urgencia del Hospital Universitario de Santander y luego fue llevado al área de cirugía y hospitalizado en el 9º piso, debido a que en este lugar era donde se hospitalizaban todos los pacientes que tenían pendientes procedimientos quirúrgicos y requerían atención de cirugía general. Durante su estancia hospitalaria y por su tratamiento psiquiátrico recibe 2 interconsultas por parte de psiquiatría, quien hace ajuste a su tratamiento. Una de estas atenciones se realiza un día antes, mas sin embargo no se vieron signos o indicios de que en el momento presentara alguna señal que les indicara el suicidio, según indica la historia clínica. La causa de la muerte del señor Soler se debió a el lanzamiento al vacío desde el 9º piso y no por las heridas que fueron ocasionadas por las armas de fuego por las que ingresó al inicio. Por lo tanto, se consideró que esta institución de salud tuvo fallas con respecto a salvaguardar la seguridad de este paciente. La seguridad del paciente se define como un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar las barreras de seguridad necesarias. Dentro de nuestra normatividad y protocolos de instituciones de salud existen guías de buena práctica para la seguridad del paciente en la atención en salud. Su propósito es brindar recomendaciones técnicas para la operativización
e implementación de los lineamientos en los procesos asistenciales. La sentencia proferida anteriormente por el Alto Tribunal fue a favor de los familiares y en contra de la institución de salud, a quien halló responsable y quien tuvo que pagar una importante cifra por los daños causados, morales, por daño emergente y por lucro cesante. Entonces, respecto del manejo con pacientes con intento de suicidio, hay una doctrina que es clara y ha señalado lo siguiente, que de no ser posible contar con una unidad psiquiátrica o con personal de enfermería capacitado para su manejo, es mandatario hospitalizarlo en un hospital general acompañado permanentemente, ya sea de un familiar o de un auxiliar de enfermería. Y que además las instituciones, los pisos bajos de estas instituciones serían los más adecuados para minimizar estos riesgos. Cualquier elemento que además pueda servir para minimizar una agresión debe ser retirado de la habitación. Dentro de estos elementos podemos encontrar cubiertos, tijeras, ganchos metálicos de ropa, termómetros, cordones de teléfono, espejos, incluso muchas veces los vidrios de las ventanas. Las pertenencias de los pacientes deben ser cuidadosamente examinadas con la intención de identificar y retirar las que sean potencialmente peligrosas. Drogas de uso médico, uso ilegal, cordones de zapatos, cinturones, medias de seda. La disponibilidad médica además debe de ser de 24 horas. Y hay que verificar que estos pacientes realmente se tomen las medicaciones que son ordenadas para detener su depresión, su ansiedad. Así, por ejemplo, el médico psiquiatra tratante señala que por lo general un paciente con diagnósticos y características como las que sufrió este paciente requiere de ser aislado. El aislamiento significa que el paciente debe ser llevado, por ejemplo, a una unidad de cuidado intensivo, lo cual es una sala especial donde haya asistencia de enfermería permanente, medidas de inmovilización para que el paciente no se haga daño, observación continua y los recursos disponibles para cubrir cualquier emergencia. Doctor Ramírez Zúñiga, ¿cuál es su opinión con respecto a esta sentencia? ¿Cree usted que en Colombia la ley es clara con respecto a la restitución que se solicita en caso de falla, cuando las instituciones de salud fallan con respecto a la seguridad del paciente? Bueno, Dolis, pues es una excelente pregunta la que realizas. Lo primero que tenemos que decir es que en esta sentencia el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativa, sección tercera, subsección A, en donde fue consejero ponente el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, analiza un caso muy interesante en primera medida porque es un hospital, una ES hospital universitaria, estamos hablando de una ES de carácter departamental, y precisamente los hechos sucedidos no se dan como tal en una unidad psiquiátrica o una unidad de salud mental. En ese sentido, lo primero que tenemos que decir es qué son las obligaciones de seguridad y para ello también hablar de un término muy importante y es la posición de garante. Cuando hablamos de las obligaciones de seguridad, hablamos de aquellas obligaciones que tiene el prestador de salud, en este caso una empresa social del Estado, para disminuir los riesgos durante la atención en salud. De esta obligación de seguridad se derivan dos deberes muy importantes, los cuales son los deberes de vigilancia y los deberes de cuidado, en algunos casos también de custodia. Entonces, cuando estamos ante pacientes psiquiátricos o pacientes con alteraciones mentales que son de conocimiento del equipo de salud sus antecedentes clínicos y en donde sabemos que hay un alto riesgo de autolesión, como por ejemplo puede ser de caída con intento de suicidio o con ideación suicida, entonces tenemos que esas obligaciones de seguridad deben cumplirse cabalmente, de manera diligente y cuidadosa. Y esto es a partir de la implementación de protocolos para prevención de este tipo de caídas y de autolesiones. Y lo segundo que vamos a decir es que también el Consejo de Estado, no solamente a través de esta sentencia, sino de su jurisprudencia, ha estudiado este tipo de obligaciones de seguridad y ha hecho una diferenciación entre aquellos prestadores de salud que se constituyen como unidades en salud mental o unidades psiquiátricas y aquellos que no lo son. Pues respecto a los primeros,
prácticamente estas obligaciones son de resultado. Es decir, allí no importa demostrar mucho si hubo culpa, si fue negligente, imprudente, violó reglamentos, protocolos o actuó con impericia el prestador, sino que simplemente es si se generó el daño, que en este caso pues es la autoeliminación del paciente o el suicidio. Segundo, por qué se generó y lógicamente cuál fue la causa o el nexo causal de esa generación de ese daño. Respecto a aquellos prestadores que no se constituyen comunidades de salud mental, esas obligaciones de seguridad siguen midiéndose, pero en este sentido no como obligaciones de resultado, sino como obligaciones de medio, que es la generalidad para los prestadores de salud y para los profesionales de salud, conforme al artículo 104 de la Ley 1438 del 2011. Pero prácticamente, siendo aún obligaciones de medio, es prácticamente el prestador quien debe probar su suma diligencia y cuidado en la prevención de este daño que a todas luces constituye un daño que es previsible y por lo tanto que tampoco es resistible para la víctima. ¿Qué debe hacer una persona cuando siente que su derecho es vulnerado en caso de que hayan sufrido un evento adverso, pero que este evento haya sido previsible y evitable dentro de una institución de salud? Respecto a la segunda pregunta que me haces sobre cómo está reglamentado el tema de la reparación del daño frente al evento adverso, pues tomando primero como referencia esta sentencia, tenemos que aquí hablamos es de responsabilidad extracontractual del Estado. Hay dos cláusulas importantes en cuanto a responsabilidad. La primera específica, para hablar de responsabilidad extracontractual estatal, pues hablamos del artículo 90 de la Constitución Política, y la segunda, pues nos remitimos necesariamente al artículo 2431 del Código Civil, donde allí pues vamos a tener todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil extracontractual. Al respecto, ¿qué podemos decir? Que en Colombia no existe una normatividad que reglamente específicamente el tema de la reparación integral alrededor de lo que son los eventos adversos, y vamos a tener en cuenta que evento adverso es aquella lesión o daño producida durante la atención en salud de carácter involuntario, por supuesto. Entonces, en esa medida, aun cuando es involuntario, pues lo mínimo que un paciente espera cuando ingresa a una institución es que su estado de salud no salga peor de lo que ingresó. Y ahí es donde viene la importancia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, y es disminuir el riesgo durante la atención en salud. Y en ese sentido, decíamos en el anterior punto, los prestadores de salud tienen una posición especial y es la llamada posición de garantía o posición de garante, en donde básicamente tienen tres obligaciones. La primera es no incrementar el riesgo de manera injustificada. La segunda es procurar disminuir ese riesgo identificado, y la tercera es que si no se puede disminuir, pues no se deberá incrementar y por lo menos se deberá mantener o conservar el nivel del riesgo. Entonces, en ese sentido, cuando la persona, lógicamente durante la atención en salud, padece alguna lesión, perjuicio o daño que tenga que ver con relación directa a la prestación del servicio, pues tiene lugar la reparación. Pero es importante aclarar que esta reparación, en cuanto a eventos adversos y otros temas que hemos hablado de derecho médico, otros eventos que dan lugar a reparación, no están tan definidos en el tema de la normatividad, está más definida por vía jurisprudencial. Esto es, las sentencias que emiten nuestras altas cortes para entidades públicas, sobre todo Consejo de Estado, sección tercera, y para el caso de lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo Sala de Casación Civil Laboral. Muchísimas gracias al doctor Jesús Andrés Ramírez. Es muy importante conocer su opinión. Y gracias a toda la comunidad en general quienes nos estuvieron acompañando durante este programa. Los invitamos a una próxima emisión de Sin Rodeo. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.